Hola, ¿me escuchan? Bueno, Sí, Oxy, sí se le escucha. ya. ¿Cuántos somos? Somos 12 son ustedes. 12, ¿no? Sí. ¿Los espero un ratito más o empezamos y así terminamos para ver la inauguración del Mundial en Estados Unidos? Pregunta seria. Porque si ustedes no la quieren ver, yo sí la quiero ver. Así terminamos antes de las 7:30. Porque el tema no es muy largo. Bueno, vamos a empezar. Si ustedes no me dicen, yo empiezo nomás. Vamos a avanzar hoy el tema de patología de vasos sanguíneos. Bueno, empecé. Para dar inicio, vamos a recordar un poquito lo que ustedes ya saben. Sé que ya saben, pero lo voy a hacer más chiquitito de esto porque la otra vez les estorbo. Chum, chum, ya. Como ustedes ya saben, ya les voy a hacer recuerdo de lo que es la estructura de los vasos sanguíneos, porque nos va a servir después para comprender las diferentes patologías que podemos encontrar en este órgano, se podría decir. Tenemos tres túnicas: la íntima, la media y la adventicia. La íntima es la que es un epitelio simple de células planas, es una monocapa, como dice ahí, y es funciona como una barrera para proteger el resto de lo que es el vaso sanguíneo. La túnica media es la que tiene más diferencias. La túnica media y la adventicia son las que son diferentes dependiendo del tipo de función que cumpla el vaso sanguíneo. Si es una arteria, en la túnica media tenemos una capa mucho más gruesa que en la vena. En la vena es la túnica adventicia la que tiene una capa más gruesa. ¿Por qué es así? Porque tiene una funcionalidad. Dentro de la túnica media están las células musculares lisas. Estas células permiten que las arterias, en este caso, tengan la capacidad de contraerse o dilatarse dependiendo de la necesidad que tenga nuestro organismo. Que, por ejemplo, un corazón que siente que le llega la señal por parte del cerebro de que no está teniendo buena irrigación en zonas periféricas, va a hacer que estas células se dilaten la arteria y lleve más sangre en las zonas donde se piensa que no. Más adelante vamos a ver a detalles. Y luego está la túnica adventicia, que es un tejido conectivo que funciona más que todo como protección del vaso, y en la vena es donde hay más abundancia de esta capa. Otro punto que hay que recordar es el tema del flujo de la sangre dentro del vaso sanguíneo. Tiene un orden específico con el fin de que no se estropee la funcionalidad de las células que están dentro del vaso sanguíneo. Un flujo laminar implica que las células permanecen en el centro, en el lumen del vaso, y es el plasma el que las rodea, para evitar que ocurra una coagulación que no ha sido intencional. Por otro lado, el flujo patológico puede ser turbulento o por éxtasis. Turbulento implica que algo hace que el endotelio no esté liso, no permita que un flujo sea laminar y las células se dispersen dentro del vaso
choquen entre sí o choquen con el endotelio y se activa la cascada de la coagulación, así como también puede causar lesiones en el endotelio. La éstasis, por otro lado, implica que la sangre se detiene. Eso significa éstasis, un estancamiento de la sangre. Esto más que todo sucede cuando hay un desequilibrio de las presiones, como son la hidrostática y la osmótica. La hidrostática que depende del agua y la osmótica que depende de proteínas. No lo vamos a ver ahorita, pero hidrostática sería en problemas de insuficiencia cardíaca y la osmótica sería en problemas renales donde se pierden proteínas y la proteína ya no tiene su función de presión osmótica dentro del vaso sanguíneo. Ahora, para comprender un poquito la dinámica que tiene la sangre en el organismo, es necesario entender el fenómeno que es la presión arterial. El concepto de presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de la arteria. Y como dice aquí, esto depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Cada uno de estos tiene su particularidad. El gasto cardíaco también se divide en dos y depende de lo que es el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Pero esto solo se lo pongo aquí como pantallazo, porque en este tema no lo vamos a ver, es en el siguiente que es de patologías cardíacas. Y después está la resistencia vascular, que esta, como les dije antes, principalmente se presenta en las arterias, que son las que tienen la capacidad de contraerse o dilatarse, dependiendo de factores humorales, como son angiotensina, catecolaminas, como vimos en la inflamación, también vasodilatadores como óxido nítrico y prostaglandina. También hay los neurales, que vienen por parte del cerebro, que son los alfa-adrenérgicos o beta-adrenérgicos, así como dentro del mismo vaso, en las regiones locales, reconocen cuando hay una falta de oxígeno, cuando hay un desequilibrio del pH, y el mismo vaso sanguíneo reacciona a esto y se dilata o se contrae dependiendo de qué es lo mejor para el organismo. Pero volviendo a lo que es presión arterial viene a ser este gasto cardíaco, que significa la sangre que el corazón bombea, cuántas veces bombea, porque es por frecuencia cardíaca, que choca con vasos que tienen diferente calibre, desde grandes vasos como lo es la aorta hasta vasos chiquitos como los capilares en las extremidades. Esto implica, bueno, viendo el concepto de nuevo, que es la fuerza con la que esta sangre golpea el vaso sanguíneo. Porque evidentemente la fuerza tiene que ser lo suficientemente alta para llegar y distribuirse a todo nuestro organismo y después de ahí tener también la fuerza suficiente para regresar a nuestro organismo, que quede con un, no me acuerdo la palabra, pero es como con lo poquito de fuerza que le queda, la suficiente para volver. Eso es presión arterial. Y es importante comprenderlo porque la presión arterial es lo que más causa daño en los vasos sanguíneos. La regulación, como decía Aquisito, las neurales, vendrían a estar aquí explicadas, que depende de sensores que se encuentran en el arco aórtico, en el seno carotidio, que los barroreceptores detectan el estiramiento, detectan la presión, y los quimiorreceptores ya detectan tanto el CO2 y el oxígeno y los cambios de pH. Entonces, dependiendo de estos receptores que están muy cercanos al corazón, si se dan cuenta, porque aquí está el corazón, entonces bombea, y con lo primero que se topa esa sangre recién eyectada es con el seno carotidio y con el arco aórtico. Entonces, esos sensores activan al cerebro y se procesa
en el bulbo raquídeo, la protuberancia, y el mecanismo que tiene es mediante vías simpáticas, que es la que estaban atrás, los alfa-adrenérgicos o beta-adrenérgicos, se dilate o se contraiga el vaso sanguíneo. Y por último tenemos este sistema que es muy importante en las patologías, los vasos sanguíneos, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Voy a tratar de explicárselo para que lo entiendan, porque este es un tema que se repite mucho en años siguientes y es importante comprenderlo en su totalidad. Entonces, tenemos el riñón. El riñón, evidentemente, le llega sangre del corazón, todo bien. Pero el riñón detecta niveles bajos de sodio o cuando la presión arterial es baja. Estos dos son lo más relevantes, porque evidentemente el riñón también tiene otra función. Pero él detecta que no le está llegando sangre tanta como debería y libera la hormona que se llama renina. Esta renina viaja por el torrente sanguíneo, llega y se topa con el angiotensinógeno, que es formado por el hígado, y se transforma la renina en angiotensina 1. La angiotensina 2, como permanece en la circulación sanguínea, se topa con la enzima convertidora de angiotensina, la ECA, y de pasar de angiotensina 1 se hace angiotensina 2. Y la angiotensina 2 tiene un poder bastante vasoconstrictor, lo que significa que hace que los vasos sanguíneos se hagan más chiquitos, se contraigan. Así que, ¿qué es lo que eleva? La resistencia vascular periférica. Y como vimos antes, la presión dependía de la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco no interviene directamente en eso, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sino en esta parte. Cuando aumenta, cuando hace más grande esto, evidentemente va a aumentar la presión y la sangre va a llegar a nuestro riñón y el riñón va a decir, ya tuvimos suficiente sangre, ya solucioné el problema y se detiene nuevamente. De igual forma, este sistema estimula a las glándulas suprarrenales que producen aldosterona. Esta aldosterona actúa en el túbulo colector renal y retiene sodio. Y el sodio siempre viene acompañado de agua. Entonces aumenta la volemia. Y aquí es cuando se dan cuenta que aumentan ambas cosas. Inicialmente es solo una, pero luego, gracias a la aldosterona, se aumenta la volemia, se aumenta el volumen sistólico. Y el volumen sistólico aumenta el gasto cardíaco. Ya. Entonces, ese vendría a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El problema es que este sistema no reconoce cuál es la falla y por qué no le llegaba sangre al riñón. Y eso van a ver en temas siguientes, va a causar que muchos problemas que son cardíacos, que son del corazón como tal, no se solucionen, sino que se empeoren. Así que en este caso vamos a hablar de la hipertensión. Tiene una importancia muy grande este sistema en la hipertensión, porque a veces este resultado como parte del sistema no viene a ser beneficioso. Como se dan cuenta, aumenta la presión arterial. Y si bien el único propósito de este sistema por parte del riñón es que le llegue más sangre, porque el riñón sabe que tiene la función de desintoxicar al organismo, pero no se da cuenta que queriendo desintoxicar al organismo, de desintoxicar la sangre, aumenta la presión y esa presión evidentemente tiene su límite. Un límite que si se cruza causa más daño del que trataba de prevenir. Entonces tenemos aquí la hipertensión esencial, de la cual es idiopática y significa que no se conoce exactamente la causa.
Y como ven, es el 90 a 95% de los casos. Se dice que puede ser por el consumo de sal. La obesidad es un factor de riesgo. El tabaquismo evidentemente es un factor de riesgo. El estrés también, porque activa la vasoconstricción por parte de receptores neurológicos. Pero en general es una interacción compleja y genética. Porque usualmente si existe un antecedente de hipertensión en la familia, muy probablemente eso también se herede en futuras generaciones. Entonces la esencial es la que más casos tiene y es la que no se conoce la causa. Y la hipertensión secundaria viene a ser la que es consecuencia de alguna enfermedad que ya tiene el organismo. Pueden ser enfermedades renales, como vemos, si el riñón no está haciendo su trabajo o si el riñón por algún motivo no está siendo bien irrigado, va a secretar demasiada renina y la renina activa todo el sistema, se aumenta la presión, pero no se va a solucionar el problema porque el problema es dentro del riñón. O si no, aquí como ven, también la estenosis de la arteria renal. Al riñón no le está llegando sangre porque hay un problema anatómico. No importa que tanto intente solucionarlo haciendo que el corazón solo bombee sangre para él, no lo va a solucionar. Entonces, también hay causas endocrinas. Es un feocromocitoma donde es un tumor secretor de catecolamina, de hormonas que causan la vasoconstricción, síndrome de Cushing, que es un aumento de cortisol, y el hiperaldosteronismo primario, que también eleva la secreción de aldosterona, que de nuevo incrementa la bulimia y por ende incrementa la presión arterial. Otras causas pueden ser vasculares o neurológicas, como la coartación aórtica, esa la vamos a ver más tarde, y la apnea del sueño. La apnea del sueño son momentos en donde el paciente no respira, no se muere, pero no respira, y evidentemente el cerebro entra en un estado de alerta y cuando no respira, no hay intercambio de oxígeno, y por esa situación el cerebro supone que lo mejor es causar una hipertensión para que la sangre se concentre en el centro del organismo y no haya ninguna difusión por parte de los órganos. Pero esto igual es algo que sucede por un momento pequeño, pero con el tiempo ya causa una hipertensión secundaria. Este cuadrito de aquí es el cuadrito creo que utiliza el doctor. Actualmente puede que a ustedes les salgan videos y no sean estos mismos datos, porque todos los años se actualiza los niveles para clasificar la hipertensión, pero yo les pongo este porque hay que adaptarse a los docentes. Entonces, una hipertensión se denomina cuando es mayor a 120 y mayor a 80 durante un tiempo continuo, durante varios días, y si se valora esta presión arterial, por ejemplo, hoy, de aquí a 3 días, vuelve a valorarse y es la misma presión o más alta, se diagnostica como hipertensión arterial. Porque, como se dieron cuenta, la mayoría de las veces no tiene causa, así que tratar de indagar y pensar, debe ser por esto, por la alimentación, que por lo otro. Si la persona ya presenta una hipertensión arterial, ya hay que empezar un tratamiento, porque no debemos esperar a que empiecen a aparecer síntomas cuando se puede prevenir desde un inicio. Todas las consecuencias que vamos a ver más adelante. Entonces, esta hipertensión es por que este mismo sistema, SRA, no se reduce, ¿cuál es la palabra? No se detiene a sí mismo, sino que continúa como un círculo vicioso y causa un desequilibrio crónico, donde incluso hasta el riñón es afectado y se desarrolla y se
se presenta la enfermedad como tal y ya se mantiene. Tiene consecuencias la hipertensión arterial, que son la aterosclerosis, la disección aórtica y aneurisma. Son estos los que vamos a ver, pero también puede causar todos estos otros. La hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque un corazón frente a tubitos tan chicos que tiene que llenar, tiene que bombear más fuerte, tiene que contraerse con más fuerza. Y como es un músculo, todos tenemos músculo y sabemos que mientras más fuerza hacemos, más grande se hace. El corazón también, por eso mientras más fuerte se contrae, más grueso se hace. Pero si se hace grueso, pierde sus capacidades iniciales. Ya no le entra la misma cantidad de sangre que tiene que bombear, bombea de manera irregular y no eficiente. Entonces, el corazón sufre lo que la hipertensión en el resto del cuerpo presenta. Después, accidentes cerebrovasculares, que esto puede ser por aneurismas como tal o por la aterosclerosis. Son situaciones donde las arterias tienen tanta presión que aguantar que se rompen o, bueno, que se rompen usualmente. Eso, accidente cardiovascular puede ser infarto como hemorragia. Y renales viene a ser lo mismo. El riñón se ve tan afectado en este sistema porque es tan explotado, él solito se explotando, pero es tan explotado que al final se rinde y termina perdiendo su funcionalidad y se causa una insuficiencia renal. Entonces esas son las consecuencias de la hipertensión arterial. Y ahora vemos lo que es la aterosclerosis, una de las consecuencias de la hipertensión arterial. Las más importantes aquí son esta y esta. Esta de aquí está ahí nomás para que la miren. Que creo que no pregunta el otro, pero la pillé y la puse. Bueno, está ahí, ya. Entonces la arteriosclerosis con la R, aquí no tiene R, arteriosclerosis, afecta solamente a los vasos de pequeño calibre o arterial. Es un engrosamiento hialino, o sea, no es, vamos a ver que es diferente a este, porque en esta aparecen placas que tienen grasa. En esta es que en la misma túnica adventicia hay un engrosamiento hialino, se hace como más grueso. Más que romperse, más que causar una inflamación, cualquiera de esas cosas, es que se hace muy gruesa y pierde el lumen en su interior. O sea, como se hace tan gruesa la pared, puedo hacer un dibujito. La pared era así, pero como se hace más gruesa, se va haciendo más chica y más chica. Y eventualmente, si esta arteria decide por algún motivo contraerse hacia adentro, esto se va a cerrar y causa una isquemia distal, principalmente cuando hay hipertensión severa. Y pasando al que vamos a detallar, la aterosclerosis. Esta no tiene E, porque esta se presenta en arteriolas y venas de pequeño calibre, y esta se presenta en arterias musculares medianas y grandes. La aterosclerosis tiene una morfología particular que son placas fibroadiposas en la íntima. En la íntima. Esto es muy importante. Y tiene un impacto clínico porque este daño en la barrera del vaso va a desequilibrar toda la estabilidad de nuestro vaso. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser factores constitucionales, porque con el paso del tiempo nuestras arterias se van dañando mientras más crecemos por cualquier circunstancia, por golpes, por estrés, por malas conductas con tabaco y alcohol. Nuestros vasos van dañándose con el tiempo y
este es un factor de riesgo que no se puede modificar, porque a menos que no lleguemos a los 40 años, ¿no? Eso sería una manera de evitarlo. Si me muero no me pasa. Pero si vivimos más años, sí nos va a llegar a pasar, con mayor o menor gravedad, dependiendo del estilo de vida que manejemos. Ahora, en cuanto al sexo, las mujeres tienen una protección mayor debido a la premenopausia, pero después, en la posmenopausia, esto se equilibra y ambos llegamos a tener el mismo factor de riesgo. Ahora, factores genéticos, los que tienen, es algo que no lo pueden cambiar, pueden evitar situaciones que empeoren la genética, sí, pero es algo que ya es parte del ser humano. Ahora están los factores modificables. Estos son los que sí podemos evitar y son los que se recomiendan. El consumo alto de colesterol malo y bajo consumo del colesterol bueno. El low density, no me acuerdo cómo era, high density, L. Esto creo que se avanza en histología, no me acuerdo dónde lo vi. Y creo que está bien bonito en el Robin, si lo pueden leer esto. Pero es muy importante que diferencien el LDL del HDL. Este es el malo y este es el bueno. Porque eso, cuando hay un desequilibrio, la aterosclerosis tiene peores resultados a futuro. ¿Qué pasa? Este es el lípido que se va a almacenar en las arterias. Y este es el lípido que va a sacar a este de las arterias. Mientras más tenga de este, menos probabilidades hay de que tenga una placa aterosclerótica en mis vasos sanguíneos. Así que por eso, el bajo consumo de este afecta y es un factor modificable. La hipertensión, como vimos, es un estrés que se causa directamente al endotelio. Y el tabaquismo, que aumenta la tasa de mortalidad. Diabetes mellitus, que esto es más que todo por el aumento de la glucosa. La glucosa en sangre no es mala, necesitamos glucosa para vivir, pero cuando se eleva demasiado, causa la turbulencia que hablamos al inicio. El flujo laminar ya no existe porque hay demasiado contenido sanguíneo que no es el fisiológico y eso causa un daño endotelial. Pero ambas de estas cosas, cuando aparecen, cuando suceden, tienen la característica que hay una inflamación crónica del endotelio. La proteína C reactiva es la que se puede medir para conocer qué tanto peligro corre una persona con aterosclerosis. Porque en algún punto ya uno tiene que empezar a hacerse estudios y reconocer que está en edades donde peligra más el poder presentar esta patología. Entonces, la patogenia como tal es que hay una disfunción endotelial, hay una agresión en el endotelio, algo hay que lo daña y ocasiona que él pierda su función antitrombótica. Se activan las células, las moléculas de adhesión celular, como vimos en la inflamación, se activan las moléculas de adhesión y es tal cual una inflamación. Por eso aquí decía que la característica es una inflamación crónica. Al comienzo son lesiones chiquitas, entonces no causan una clínica, no la van a causar porque son lesiones muy chiquitas. Pero con el tiempo, repitiéndose todo el tiempo, esto aumenta la permeabilidad vascular y la adhesión del leucocito. Esto causa que lípidos se acumulen en la íntima, en la primera capa, y que se oxiden. Aquí dentro estos lípidos se acumulan y se oxidan. Y el LDL, que es el que se acumula en la capa, es tóxico para las células de
la pared del vaso. Entonces no solo es que ya está dañado el vaso, sino que los lípidos que entran lo van dañando, pero ahora por dentro. Entonces, se activan las adhesinas, aparecen los monocitos que se adhieren y se transforman en macrófagos. Estos macrófagos entran debajo del endotelio y se transforman en estas células que son llamadas células escumosas. Son células que, viendo que esto era dañino para el organismo, se lo comieron y quedaron con grasita dentro, básicamente. Pero el problema es que aquí se acumulan y causan un desequilibrio en la estructura natural que tiene el vaso. ¿Qué es lo que pasa? Este necrosis que hay, porque es una necrosis la que aparece, presenta signos de alarma y liberan factores de crecimiento. ¿Qué hacen estos factores de crecimiento? Activan a las células musculares lisas que están debajo de la túnica íntima, en la túnica media, y estas células musculares lisas se transforman en otras nuevas células que se contraen y se proliferan demasiado. Es una activación que las prolifera y pierden, o sea, las células musculares deberían estar abajito aquí, el endotelio aquí, pero como ahora hay una masa aquí de grasa, estas se multiplican demasiado, como que entran en pánico y se meten por encima, por debajo y forman así como una camita con una bolita de grasa arriba, ahí adentro. Entonces se sintetiza matriz extracelular y con la intención de querer desaparecer este pedazo de cosa, pedazo de grasa, lo tapan y destruyen completamente la anatomía natural del vaso. Entonces, se forma la placa teromatosa, que tiene esta característica. Tiene una cápsula fibrosa que está repleta de colágeno, pero que es muy delgadita, que se puede romper fácilmente, y un núcleo necrótico, porque aquí adentro cosas están pasando, células están muriendo, grasa se está acumulando, y esto de aquí es una bombita que cualquier rato explota y destroza todo el vaso. Y una característica que me parece interesante es que también ocurre una neovascularización, y eso aparece, si no recuerdan, en neoplasia, ¿no? Aquí no está muy bien qué pasa. Pero evidentemente, como se forma esta masa, las células de aquí no le está llegando una irrigación sanguínea, entonces aparecen vasitos con el fin de que aquí deje de morir, pero evidentemente van a seguir muriendo células. ¿Qué pasa? Tenemos ¿cómo se dice? Dos finales. Se forma una placa estable donde esa capa fibrosa se hace lo suficientemente fibrosa para mantener esto adentro, que no explote, que no se rompa, que no nada. Y aparentemente todo está en orden, pero a lo largo puede causar una estenosis, que implica que la arteria se cierre, o que ante el mínimo contracción, toda esta luz va a desaparecer y se forma una isquemia. Ahora, la otra posible resultado es una placa vulnerable, una placa inestable. Esta placa inestable tiene una capa muy delgadita que ante turbulencia, ante movimiento, ante cualquier daño que haya aquí arribita, explota y vamos a ver qué es lo que puede pasar. Como vimos, puede haber una estenosis. Estenosis es que la placa es tan grande que cierra el vaso. O la placa es tan grande que cuando se contraiga va a cerrar el vaso. Esto puede pasar en el corazón, que es lo que se conoce como angina de pecho estable. La estable es porque es un vaso que no está roto. La inestable es cuando el vaso ya se rompe. Pero la estable es que duele al esfuerzo,
¿Por qué? Porque cuando hacemos esfuerzo, nuestros vasos se contraen. Entonces, cuando este vasito de las arterias coronarias de nuestro corazón se contraen, ya deja de irrigar sangre al corazón y evidentemente duele. Pero una vez el paciente descansa, le deja de doler. En el intestino también puede presentarse y en las extremidades. Esto principalmente en el hígado. Ahora está la trombosis o ateroembolia. ¿Qué pasa? Esta placa se rompe. ¿Y qué sucede? Todas esas células muertas o las células que están tratando de desaparecer esa grasa salen a la luz. Y no es nomás que van a salir y se van a salir corriendo, sino que salen a la luz, se topan con un montón de glóbulos rojos, plaquetas, leucocitos que están pasando por ahí tranquilamente y se activan. Se activa una cascada de la coagulación, porque ahí adentro ya está habiendo coagulación, ya está habiendo 7000 cosas que están pasando, y cuando salen, el problema es que ahora toda esta situación terrible aquí se va a transportar por el vaso sanguíneo. Se forma un trombo, se puede migrar, se puede estancar cerquita, puede taparlo en su totalidad. Entonces puede haber una trombosis aguda, una oclusión total o una ateroembolia donde el vaso, ese interior se dispersa, si salga todo, pero salga en pedacitos y salga para todos lados y haya cristales de colesterol viajando por todo nuestro organismo y se estanque en el riñón o se estanque en muchos otros capilares chiquitos de algún órgano o de la piel. Entonces, es otra de los finales que puede tener la aterosclerosis. Y por último está el aneurisma o la disección, donde no es tanto que esto se rompa, sino que el simple hecho que exista esto significa que la estructura de esa parte del vaso ya no está normal, ya no, porque uno lo ve esta imagen y dice, bueno, pero es esta pared de abajo, es un círculo, esta pared es la misma de aquí, si nosotros la abrimos, entonces todo el vaso es el que está siendo dañado. Y si aquí hay un problema, aquí no me dice que más arribita va a haber otro problema. Más arribita se puede desprender el endotelio, abrir y ocasiona lo que es un aneurisma. Aquí hay un resumen más o menos de todo, pero lo siguiente que vamos a ver es un aneurisma, que es la dilatación localizada de un vaso sanguíneo. Puede ser por causas congénitas, que no las vamos a detallar en este momento, porque son enfermedades donde no se tiene un tipo de colágeno o factores de crecimiento están mal plegados y pasa que el vaso sanguíneo se vuelve inestable, pierde su capacidad de contraerse. Se estira, pero no regresa a su tamaño normal y causa un aneurisma. Las adquiridas son las que hemos visto hace unos minutos. La aterosclerosis, la hipertensión, más adelante vamos a ver la vasculitis. Y puede haber también infecciones. Entonces, ¿cómo sucede la aterosclerosis? Hay una pérdida celular, hay un daño en el endotelio y ocurre un desequilibrio enzimático. Aparecen las metaloproteínas. Estas que están asociadas a la inflamación tienen la función de, ¿cómo se dice? De romper el colágeno, lo rompen. ¿Y qué pasa con el colágeno? ¿Por qué está ahí? Porque todo está en nuestro cuerpo con alguna funcionalidad, con la función de darle esa estabilidad, esa elasticidad a nuestro vaso. Si nuestro colágeno lo corta una enzima, lo degrada una enzima más rápido de lo que nuestro cuerpo puede volver a crear colágeno, se desequilibra toda la anatomía del vaso. Y también
al suceder esto, al que una metaloproteína rompe el colágeno, se señaliza a que aparezca el factor de crecimiento transformante beta. Y por querer intentar solucionar este desequilibrio, aumenta más lo que es la deformidad en el vaso. Lo vemos en la arteriosclerosis, que aquí sucede de esta manera. Y en la hipertensión arterial, bueno, ambas están aquí porque ambas causan un daño en el endotelio. Esta y esta después también arruina más la capa de la túnica íntima. Y vemos morfologías de los aneurismas. Una en donde se considera como un aneurisma verde, un aneurisma fusiforme, un ocular, donde aparece una pelotita y en todo el vaso como tal se hincha. Pero se considera aneurisma verdadero, que creo que está aquí, cuando la dilatación del vaso es de todas las capas se ven afectadas. Y aneurisma falso es cuando ocurre esto. Por algún motivo el endotelio es roto y la sangre ingresa dentro de las capas, pero no se sale del vaso y forma un saco en la arteria que se ve desde fuera. Esto se ve igual así, pero dentro la diferencia es que la sangre no está fluyendo, la sangre se está estancando. Y hay diferentes presentaciones de aneurisma, donde puede ser el aneurisma de la aorta torácica, donde aquí no se ve mucho, pero lo voy a subrayar para que lo vean, porque tienen sus características. Esta es por hipertensión, lo tapé. Esta es por hipertensión, por hipertensión, y el aneurisma de la aorta abdominal es por aterosclerosis. Para que lo recuerden, esta es T de tensión y A de abdominal. T de torácica y tensión abdominal de aterosclerosis. Porque esa es la etiología de cada uno. En esta, independientemente de lo que lean aquí, no lo voy a leer todo, no le voy a explicar todo, porque lo que es la clínica no es tan relevante para el doctor, sino entender que esta aparece en la aorta torácica y esta en la abdominal. La abdominal está por debajo de las arterias renales y esta está por encima. Y la característica es que esta se da por tensión y esta se da por aterosclerosis. En este caso, esta se podría considerar como la más mortal porque hay una dilatación de toda la arteria que puede superar hasta los 6 centímetros. Y es algo que no duele. En este caso, en esta situación, no duele. El paciente no puede ni darse cuenta de que tiene un corazón abajo de su corazón llenándose de sangre, cualquier rato explota y a los 3 segundos se va a morir, que es una hemorragia tan intensa que en segundos las personas se mueren. En este caso, sí causa dolor, porque esta aorta se presenta en el mediastino y contrae muchos nervios que tenemos ahí, el vago, los pares craneales que llegan hasta el diafragma, los mismos nervios que están dentro de la caja torácica, los presionan y causa dolor. Entonces aquí sí hay clínica, el paciente se lo puede descubrir antes. En este caso no, porque el paciente no tiene tantos síntomas. Y después está la disección aórtica. Y existen dos, la tipo A, que es la proximal, que se presenta en esta porción, la porción ascendente, y la tipo B, que es la distal, que se presenta después de la subclavícula. Entonces, ¿qué pasa aquí? La aorta se rompe como aquí. Se rompe un pedacito y la sangre se va acumulando. Se va acumulando y la va haciendo así más grande a la aorta, más grande, pero no es que toda se está ensanchando, sino que es una capa.
En esta hay un poquito menos peligro, en la tipo A sí más peligro porque está directamente después del corazón. Entonces la hemorragia que puede suceder aquí es brutal. En este caso tiene un poquito más de fe y esperanza que el paciente no muera. Pero estos serían los 3 cuadros clínicos de aneurisma que se presentan en el Robin, porque hay aneurismas en el cerebro, en el polígono de Willy, que son los que causan los accidentes cardiovasculares, pero creo que no lo ven ahorita porque eso lo ven años después en neurología. Pero esos son los 3 más importantes. Y por último, después de ver hipertensión, aterosclerosis y aneurisma, vamos a ver lo que es vasculitis. Creo que sí. Vasculitis, el Claro, pues sufijo itis significa, entonces vasculitis significa que hay una inflamación estructural de la pared del vaso ¿Cuánto sanguíneo. pues depositó el Yango? 58. Puede ser por cualquier tipo de microorganismo que se imagine y como toda inflamación causa dolor. Entonces causa un daño en la infraestructura y tiene las manifestaciones usuales de una inflamación: fiebre, dolor muscular, dolor de las articulaciones y malestar general. Es 72 menos 58. Este de aquí, esta imagen está aquí porque después lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles pueden ser los mecanismos patológicos? Están las infecciones como tal, o puede ser también porque exista un daño y se produzca una inflamación. Cuando digo inflamación como tal es porque un agente etiológico, una bacteria o un microbio, se pega en esa porción del vaso sanguíneo. Pero también puede que el mismo daño por, ¿cómo se dice? Por costumbres, no es costumbres, comportamientos tampoco. Ya, pero por el consumo de tabaco, de alcohol, causa daño en el endotelio, querramos o no. Y eso causa una inflamación que, como vemos, es una inflamación crónica que puede también transformarse en una vasculitis. Ahora tenemos los complejos inmunitarios. No sé si recuerdan que cuando avanzamos eso, mencioné que en el tipo 3, que era el caracterizado por complejo autoinmune, inmunocomplejo, estos inmunocomplejos se acumulaban en vasos chiquitos y causaban una inflamación, y en ese momento les dije que también causaba vasculitis. Este puede ser una causa de vasculitis. Y esto es ataque directo por anticuerpos que están directamente dirigidos al endotelio. Entonces, la diferencia de estos dos es que aquí son inmunocomplejos que se acumulan y aquí son anticuerpos que se pegan al endotelio y causan una inflamación. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican por el calibre. En los grandes vasos, las enfermedades que podemos ver son la arteritis de Takayasu, la de células gigantes, y esta se caracteriza por tener una enfermedad granulomatosa. La de vasos medianos, en arterias viscerales, puede ser la panarteritis nudosa, la enfermedad de Kawasaki, y el mecanismo es por inmunocomplejos o anticuerpos antiendotelios. Y después en arteriolas capilares y venulas está el lupus, está la púrpura de Schönlein y IgA, o enfermedades ANCA como poliangiitis microscópica o granulomatosis de Wegener, síndrome de Church-Strauss. No les voy a explicar muchas de estas, les puse algunos ejemplitos aquí, pero no tanto, creo que el doctor no pregunta mucho de esto, pero así nomás van a mencionar. En esta arteritis se afecta predominantemente arterias grandes, como la aorta y las ramas principales que tiene. Hay una inflamación granulomatosa que hace que la pared se haga más chiquita, más estrecha, y se provoca isquemia generalizada en todo el cuerpo.
¿Por qué? Porque es al inicio de todo el bombeo sanguíneo. Entonces hay pérdida de pulso periférico y esta estrechez causa deterioros más tarde porque el riñón va a sentir que no le llega sangre y va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona con el fin de curar algo que no lo va a curar causando hipertensión. Puede haber también una hipertensión por consecuencia de este daño anatómico. Después está la panarteritis nodosa, que es una vasculitis necrosante sistémica. Panarteritis implica que es toda la arteria. No son una capa, dos capas, sino toda la capa. Y es mediada por inmunocomplejos. Dice aquí que el 30% presentan anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B. Este antígeno de superficie es uno de los primeros que se presentan ante el contagio de la hepatitis B. ¿Y qué pasa? Destruye todo el tejido vascular y ocasiona isquemia e infartos en múltiples órganos. La enfermedad de Kawasaki es un síndrome mucocutáneo de ganglios linfáticos que se presenta en la infancia. Es asociado a anticuerpos contra las células. La diferencia de este con este es que aquí son inmunocomplejos y en este son anticuerpos contra las células. Y el patrón es en las arterias coronarias, por lo que puede causar aneurisma o isquemia miocárdica, o sea, infarto. Y por último tenemos esta, que es para los vasos pequeños. En los vasos pequeños principalmente se da por inmunocomplejos. Porque estos inmunocomplejos, aunque sean demasiados, en vasos más grandes o medianos, no son la suficiente cantidad como para que se acumulen y tapen una arteria o causen demasiado daño. Es en los vasos más chiquititos, en los capilares. Cuando vimos lupus eritematoso, vimos que estos chocan y causan lesión del endotelio, causan inflamación, causan daño renal porque en los glomérulos también hay capilares muy chiquitos y esto produce una lesión renal, produce lesiones en la piel y la vasculitis se presenta en todos los capilares chiquitos. Entonces es una formación de anticuerpos, quedan atrapados y se activa toda la inflamación en la zona. Y evidentemente esto duele, o si no, esto destruye órganos desde lo más chiquitito. Y por último, vimos todas las cosas que causan una destrucción estructural, que causan daño directo en las arterias y toda la estructura la dejan. Pero ahora vamos a ver en situaciones donde eso está aparentemente normal. Son arterias, son vasos que no tienen ninguna anormalidad visible, ningún daño por alguna inflamación o por algún factor externo, sino que es algo que sucede por mecanismos de hiperreactividad. Y el más importante es el fenómeno de Raynaud, que se caracteriza por tener una vasoconstricción que es tan fuerte que no llega ni sale nada del vaso sanguíneo, los dedos se ponen blancos, después hay una hipoxia, donde ya se pusieron blancos, no llegó nada de sangre, pero ya nuestras células necesitan oxígeno y empiezan a negrearse. Y después hay una hiperemia, porque después de así contraerse tantísimo, se descontrae y dice, bueno, solo era mi drama, y se vuelve a llenar de sangre y se forma una hiperemia reactiva. Está el fenómeno primario, que es por una respuesta vasomotora benigna. No tiene directamente algo que la active, no se conoce, puede ser por frío, puede ser por emociones, pero aparece y se va. Así que más allá de causar un susto, de ver las manos blancas, después negras, después rojas, no causa ningún daño en la región. Y generalmente es simétrico, porque
puede suceder en ambas manos y o sea, si la respuesta es por parte del cerebro, porque usualmente es la vasoconstricción dirigida por el cerebro, tiene lógica que sea simétrica. No es porque mi mano derecha estaba dañada por algo, sino porque el cerebro decidió contraerse y se contrajo y listo. Y después se descontrajo. Ahora, el secundario sí tiene una característica patogénica, porque puede ser por enfermedades autoinmunes, puede ser por esclerodermia, por lupus, por simple daño microvascular causado por linfocitos o por hiperproducción profibrótica. Y este es agresivo, es asimétrico, porque no es que se distribuyen perfectamente todos los inmunocomplejos en el cuerpo. Se distribuyen como quieren y si en este caso afectan una extremidad y causan este fenómeno. Entonces no va a estar en ambas manos. Y aquí sí hay un daño que empeora progresivamente y sí puede causar una fibrosis o obliteración con el tiempo. Obliteración es el cierre de las venas. Entonces esta vasoconstricción sí es dañina para el organismo y con el tiempo va haciéndose peor. Si la primera vez no causó nada, causó una simple molestia, la siguiente vez puede causar una fibrosis permanente. Y bueno, eso es todo, chicos. ¿Alguien tuviera alguna pregunta que hacer? ¿Nadie tiene pregunta? Todo claro, Oxy. Wow, qué bueno. Ya. Espero sí que lo hayan entendido. No sé, ¿cómo le fue en sus exámenes? Yo no supe, estaba salvando el año. ¿Cómo les ha ido en sus exámenes? ¿Tienen quejas? Quéjense conmigo para que se quejen con alguien. Casi le da un ataque al doctor Oxy. Supe algo de eso, ¿no? No sé qué hizo. ¿Qué pasó? Ya creo que los ordenó primero el Auxi y Carlos no es y el doctor no quiso. Bueno, chicos, todavía le quedan 2 parciales. Les recomiendo, yo les paso mi tip que los aprendí el año pasado, porque uno aprende equivocándose lastimosamente. Depende de cada uno de sus capacidades de estudiar, de sus capacidades de concentración. Todos tenemos nuestras peculiaridades. No tomé listas, ahorita voy a sacarle captura a Terminó.
Wow, hola, volví. Pero si puede alguien saque captura, y al rato se me va el internet de nuevo. No confío en Entel. Ahí yo les iba a decir mis tips. A mí lo que me ha servido últimamente, ustedes ahorita, al menos en esta materia, tienen un libro base que el doctor sí sigue. En su mayoría sí lo sigue. Siempre es bueno tenerlo a la mano. Creo que lo vi por ahí en PDF, pero siempre es bueno tenerlo a la mano y mirarlo, leerlo mientras el doctor explica. Porque si uno lo escucha al doctor, uno ve las diapositivas y vuelve a leer, y si ustedes hacen apuntes, si les sirve hacer apuntes, lo anotan y de 4 maneras ya están guardando esa información que les está haciendo dar. Yo les recomiendo que siempre hagan apuntes. Yo hago apuntes y no los leo. Solo los hago ese rato para escribirlo y que tenga yo esa memoria fotográfica de que algo anoté, de que, sí, recuerdo que el doctor dijo tal cosa, y me sirve como una memoria visual que si bien después yo no me reviso o no la veo, mi cerebro ya no la almacena de una manera que me va a durar más. Y otra cosa que yo les recomiendo, yo no voy a fingir, evidentemente todas mis diapositivas son hechas con IA, porque yo no tengo mucha creatividad para hacer diapositivas, pero nosotros estudiamos una carrera que tiene demasiada teoría. Si en otras carreras donde la teoría es chiquita, la mayoría de las cosas son prácticas, utilizan IA a diestra y a siniestra, ¿por qué nosotros no vamos a usar? Hay que aprender a usarlo. Yo la que recomiendo es la que yo uso, que es la que se ve en todas las diapositivas en la esquina derecha, que dice NoteBook-LM. Ahí ustedes pueden introducir PDF, diapositivas, textos, audios, todo lo que puedan, lo ponen dentro de un cuaderno y en ese mismo, bueno, voy a ver si les puedo mostrar. Y en ese mismo cuaderno pueden ustedes les pueden preguntar y todo. Voy a mostrar aquí. Este es el loguito que tiene. Por ejemplo, yo tengo del año pasado, lo aprendí a usar y me sirvió mucho. Recién tuve examen de esto y, por ejemplo, aquí uno hace cuestionarios así. Si responde bien puede poner, o si respondí bien todas las veces. Respondí bien todas las veces. Wow. Ya, si responde mal, uno le puede pedir que se lo explique. Y todo lo que a uno le responde aquí, lo saca de las fuentes que tiene aquí. Se llama NoteBook-LM. Se los puedo escribir en el grupo después. Y es buenísima, chicos, porque les juro que si ustedes ponen aquí, incluso exámenes de los docentes, las preguntas que les hace van a ser similares. Entonces ustedes los prepara para saber cómo responder preguntas que los docentes hacen. Nosotros estudiamos para ser buenos profesionales, sí, es la idea, que ustedes entiendan la carrera, entiendan las patologías, entiendan la clínica y sean doctores con la capacidad de diagnosticar y cuidar pacientes. Pero mientras estamos en la universidad, en esta universidad, estudiamos para pasar exámenes del docente. Para Sangüesa tienen que estudiar para los exámenes de Sangüesa. Si estuvieran con Machado, no estudiarían de la misma manera. Entonces, tomen en cuenta eso. Siempre que tengan tiempo libre, traten de repasar para aprender bien, no solo aprender para un docente y aprender bien, pero cuando sean parciales, ustedes pónganse eso en la cabeza. Están dando examen para un docente, no para la carrera de medicina. Así que eso yo les digo. Esta aplicación me salvó el año pasado, que tenía 9 materias, así que, y pueden utilizar cualquiera de estas herramientas. Así que eso. Ese era hace rato que se lo quería decir, pero no podía. Si tuvieran alguna otra pregunta, no pasa nada, me la dicen, la escriben. Es la IA que más uso, después está Grok, después está Gemini. Yo no uso ChatGPT porque no le confío nada. Está Perplexity, está aplicaciones que leen audio.
yo me hago resúmenes en base a esta guía y esa guía se la ponga a otra para que me lo lea y con eso escucho antes de un examen, cosas así. Entonces, utilícenlas y aprovechenlas porque están para eso. No para depender de ellas, pero sí para aprovecharlas y aprender la materia con todas estas herramientas. Así que eso, ese es mi tip antes de que acabe la clase y vayamos a ver la inauguración del Mundial en Estados Unidos. Que tengan un lindo fin de semana, chicos. Y eso. Adiós. Buenas noches. Gracias, sí. Hasta luego.